Ok, bueno, la vez pasada veíamos justamente esta fórmula que presenta Marx para decirnos cuánto es el dinero que se requiere en una economía, ¿no? ¿Cómo calcula él que sería el dinero que se requiere en una economía? Pues considera que no es necesario que exista exactamente la misma suma de dinero con respecto a la suma de todos los precios de las mercancías, o sea, con toda la valorización de las mercancías que se generan en una economía, ¿no? De hecho, de acuerdo con Marx, y eso es pues, cierto, se requiere menos dinero en comparación con la valorización de todas las mercancías que circulan en una economía. Entonces, bueno, vamos a seguir este ejemplo muy sencillo. Tenemos que es una economía donde existen únicamente 5 mercancías y bueno, tenemos trigo, tenemos arroz, zapatos, azúcar y playeras. En este caso, nuestro ciclo comienza con un vendedor de la mercancía 1, que vamos a ponerle que sería P1, ese vendedor, o sea, el productor número 1. Él vende el trigo que tiene por una cantidad de 2 pesos en su venta, ¿no? Aquí tenemos que ese sería el precio del trigo que él vende. No importa saber cuánto, sino solamente que vendió 2 pesos de trigo en el mercado. Al momento de que él realiza esa venta, entonces él recibe 2 pesos y con esos pesos va justamente a adquirir aquella mercancía que le va a representar un valor de uso, aquella mercancía que realmente él necesita. Entonces, con esos 2 pesos se acerca con un segundo vendedor y compra, en este caso, 2 pesos de arroz, que es para lo que le alcanzó. Ok, ¿qué sucede? Bueno, esos 2 pesos que tenía originalmente el vendedor 1, ahora los tiene el vendedor 2 y ese vendedor 2 con esos pesos que ahora tiene por la venta de su arroz, va a acercarse con un tercer vendedor y a lo mejor en este caso él necesita zapatos. Entonces, bueno, con esos 2 pesos se acerca con el tercer vendedor y compra 2 pesos de zapatos, ¿no? O unos zapatos que cuesten 2 pesos. Y así sucesivamente hasta que llegamos al momento en el cual la última persona que tiene el dinero, que sería en este caso el productor 4 o el vendedor 4, va a acercarse con el vendedor 5 a comprarle unas playeras que cuestan 2 pesos. Si nosotros observamos, se realizó, en este ejemplo muy sencillo, se realizó la venta de 5 productos o 5 mercancías y solamente se requirió, podríamos decirle, una moneda o un billete de 2 pesos. Entonces, si nosotros hacemos ese comparativo, lo que vamos a darnos cuenta es que la suma de todas las mercancías que se vendieron en ese día, en este ejemplo, fue de un total de 10 pesos. ¿Por qué? Porque ese día se vendieron, o sea, de manera secuencial, 2 pesos de trigo, más 2 pesos de arroz, más 2 pesos de zapatos, más 2 pesos de azúcar, más 2 pesos de playeras. Eso quiere decir que la sumatoria de esta venta de estos productos nos da una valorización de 10 pesos para este ejemplo. Por lo tanto, nos dice Marx, entonces la fórmula sería la suma de los precios de las mercancías, o sea, estos 10 pesos que se obtuvieron por la venta o que se realizaron por la venta de todas las mercancías, entre el número de recorridos de las piezas. O sea, cuántas veces eh, se compraron mercancías en este ejemplo. Bueno, pues es muy simple, ¿no? Tenemos que son 5 mercancías, entonces quiere decir que se compraron 5 mercancías o ese número de recorridos de las piezas debería ser igual a 5. Por lo tanto, si nosotros sustituimos esta fórmula, tenemos que el total de las mercancías es igual a 10 pesos y el número de recorridos que existieron fue de 5.
y esa división nos da igual a 2 pesos. ¿Qué quiere decir entonces? Que para vender 5 mercancías solamente se requirieron que hubiera 2 pesos en la economía. ¿Por qué? Porque todo el mundo se está deshaciendo justamente del dinero para poder conseguir aquella mercancía que representa para ellos un valor de uso. ¿Hasta aquí alguna duda? Muy simple, ¿no? ¿O todavía tenemos alguna duda con confianza? No, ninguna, profe. Perfecto. Ok. ¿Qué sucede? Si nosotros despejamos de esta fórmula, nosotros despejamos la suma de los precios de las mercancías, pues lo único que hacemos es pasar esta parte de abajo como un multiplicador. Y entonces tenemos que la suma de los precios de mercancías va a ser igual a la masa de dinero necesaria por el número de recorridos de las piezas. Esto es simple aritmética, un despeje sumamente sencillo. ¿Qué quiere decir? Que entonces estos 10 pesos van a ser igual a los 2 pesos que están en circulación por el número de veces que se dieron los recorridos de las piezas o por la cantidad de piezas que se vendieron en este ejemplo, ¿no? Tenemos que entonces 10 va a ser igual a 2 por 5, que eso es lo que yo quiero que nos centremos más de esta fórmula, en este despeje. ¿Por qué? Porque vamos a estar utilizando más este tipo de relación que la relación que originalmente propone Marx. ¿Sale? Entonces, nosotros podemos considerar que este número 5, que es la cantidad de recorridos, para cuestiones meramente matemáticas, lo podemos decir que es un multiplicador. O sea, este 5 multiplica al 2. ¿Sale? Y además, yo les mencionaba la vez pasada que ya en la práctica, este número de recorridos, por lo general, es un número que se mantiene constante, o al menos se mantiene constante durante periodos bastante largos, ¿no? Podremos estar hablando al menos de un año de que se mantenga constante este número. En este caso, bueno, en este ejemplo sería un número 5. Por eso recibe el nombre también de multiplicador. Ok, ¿qué va a suceder? Si este número nosotros consideramos que es un número constante o que se va a mantener constante, quiere decir que los números que realmente van a estar variando, obviamente será la suma de los precios de mercancías. ¿Por qué? Porque los precios de las mercancías sí pueden variar a lo mejor en periodos cortos. Y obviamente, como estamos hablando de una igualdad, si esta suma de los precios de las mercancías varía y este es constante, pues el único que se puede afectar es justamente la cantidad o la masa de dinero necesaria que se requiere en la economía. Por lo tanto, en un segundo escenario, nosotros vamos a considerar que ahora la suma de todos los precios de las mercancías subió a 15 pesos. Y si entonces este valor de 10 ahora vale 15 y este número 5 es un número fijo, pues nosotros tenemos que hacer o compensar esa igualdad. Por lo tanto, entonces ahora para mantener esa igualdad se necesitarán ya no 2 pesos, sino ahora 3 pesos en circulación. Y ahora nuestra fórmula o ahora nuestra igualdad quedaría de esta forma. Ahora para 15 pesos, que es la suma de todos los precios de las mercancías, se van a requerir entonces 3 pesos para que la economía siga funcionando o para que siga funcionando este circuito. ¿Sale? ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Quedó claro? ¿Ya nos quedó más clara esta fórmula? Profe, entonces, por ejemplo, la cantidad de dinero que hay, o sea, por ejemplo, en un país, no es exactamente la cantidad de dinero que está impresa. La cantidad de dinero que esté en un país no es la cantidad de dinero que esté impresa. O sea, por ejemplo, que se puede decir que, o sea, no sé, ¿no? Que un país tiene,
de números chiquitos, ¿no? 15 pesos, ¿no? Entonces, no se van a imprimir como tal los 15 pesos, sino solamente 3 y así. Entonces, por ejemplo, ¿cómo hacen o si todo el tiempo se están, o sea, pues sí, como imprimiendo más dinero? Eso es lo que no entiendo, porque normalmente es lo que vemos, ¿no? Como que se imprime más dinero o si se pierde dinero o si... No sé si me entiendo. Bueno, ahorita yo me arreglo. Ok, bueno, a lo mejor estamos teniendo una confusión de conceptos. En este caso, bueno, pasándolo ya a una realidad, a algo más contemporáneo, yo les decía, bueno, esto es una aproximación de lo que ahora nosotros conocemos como el PIB. Obviamente el PIB es más complejo que simplemente la suma de todas las mercancías. ¿Por qué? Porque Marx no consideraba los servicios. En este caso, bueno, hoy en día el PIB sí considera los servicios, pero la relación sigue siendo más o menos la misma. O sea, quiere decir que, por ejemplo, todos los productos y todos los servicios que se hicieron en un año, en el caso de México, eh, vamos a suponer que fueron 100 millones de pesos en todo un año. Ok, el Banco de México no va a tener que emitir 100 millones de pesos en billetes y monedas para que todos esos productos se puedan comprar. Por lo general, el Banco de México, que es nuestro banco central, pues emite menos billetes y monedas. ¿Por qué? Porque ellos ya tienen un cálculo más o menos de cuánto es la velocidad del dinero. Entonces vamos a suponer que en México la velocidad fuera de 10. Por lo tanto, nada más tendría que imprimir, en este ejemplo muy práctico, solamente 10 millones. ¿Por qué? Porque los billetes y monedas que ellos imprimen van a estar pasando de mano en mano, que es lo que generalmente pues hacemos, ¿no? O sea, todos tenemos que estar comprando y vendiendo pues productos, ¿no? O sea, a lo mejor con nuestro trabajo recibimos un sueldo, pero ese sueldo es justamente para comprar satisfactores, para comprar bienes y para pagar servicios, ¿no? Hasta cierto punto. Obviamente, hoy en día esto se complica más porque no solamente tenemos al dinero que crea el Banco Central, al dinero de alto poder, entiéndase billetes y monedas, ya tenemos otras formas del dinero como puede ser las transferencias, como pueden ser las tarjetas de crédito, etcétera, etcétera, ¿no? O las propias tarjetas de débito. Pero así en ciencia o en lo más purista, en lo más sencillo, esta es más o menos la relación que existe y es la relación que yo quiero que ustedes entiendan. Ya si entienden esto, bueno, pues ya metemos más variables como justamente serían las tarjetas de crédito, como justamente serán las tarjetas de débito, etcétera, etcétera. ¿Sí? Pero no sé si queda claro. Esta es la relación que yo quiero que ustedes entiendan. Perfecto. Mándeme. Creo que más bien es que tenemos que considerar que, por ejemplo, a pesar de que sube el precio, pues ese, según Marx, no es el valor como tal de las mercancías, ¿no? Es la representación del valor. Entonces, creo que ahí está la confusión, ¿no? O sea, en sí el valor que es el trabajo se mantiene constante, lo que cambia es su representación de valor, que son los precios. Y la cantidad de dinero es la que se necesita, y luego está su representación en dinero, que es lo que producen en realidad. Es decir, son 10 pesos como representación del valor, pero 2 pesos lo único que se necesita para hacerlo circular, ¿no? Creo que más o menos es por ahí la onda. Exactamente. Sí, sí, bueno, sí. Sí, sí es hacia dónde vamos. O sea, se requieren 10 pesos para que todas las mercancías se vendan, pero no todas las mercancías se venden al mismo tiempo. O sea, aquí tenemos un factor de temporalidad. La única forma en la cual nosotros tendríamos, o sea, necesitaríamos esos 10 pesos para comprar 10 pesos de mercancía es que todos al momento quisieran comprar la mercancía. Pero no, aquí tenemos el factor tiempo, ¿no? O sea, primero un vendedor tiene que ir al mercado, vender su trigo y hasta que lo vende, consigue esos 2 pesos. Ya que tiene esos 2 pesos, o sea, ya que él vendió su mercancía, tiene ahora sí el poder adquisitivo para poder acercarse con otro vendedor a comprarle la mercancía 2.
y hasta que ese de la mercancía 2 obtiene el dinero, entonces se podrá acercar al de la mercancía 3. Esa razón de temporalidad es justamente esta razón por la cual no se imprime tanto dinero o por la cual no existe tanto dinero en la economía. ¿Sale? ¿O no? Sí, profe. Ok, perfecto. Por eso les decía, ya autores ya un poquito más, bueno, más bien posteriores es que decir más modernos, pero más bien posteriores a Marx, consideran justamente este multiplicador, lo que Marx decía, el número de recorridos de piezas, más bien lo consideran la velocidad con la cual circula el dinero. Y si ustedes observan, esta relación es meramente inversa entre dinero, entre la masa de dinero y la velocidad. ¿Qué quiere decir? Que si entonces aumenta la velocidad, yo necesitaría menos dinero en circulación para poder llegar otra vez a esta cifra de 10. Pero si esta velocidad disminuye, entonces yo necesito compensar con más dinero en la economía para volver a mantener este equilibrio de 10. Esto hay que entenderlo como una balanza, entonces no puede estar desajustada. ¿Vale? ¿Sí? Bueno, les comparto de todos modos este documento, este ejercicio para que lo vayan realizando al finalizar la sesión, ¿sale? Para poder continuar. Ok, vamos entonces a retomar la presentación donde estábamos. Y justamente era lo que yo les decía ahorita, ¿no? Este número de recorridos lo vamos a interpretar como la velocidad a la cual circula el dinero. Y justamente esta masa de dinero que podemos entender como M va a estar en función inversa de la velocidad. Lo que yo les decía, si la velocidad sube, entonces la cantidad de dinero que se necesita va a ser menos, pero si la velocidad disminuye, entonces se va a requerir de mayor masa de dinero para poder compensar justamente la suma de todos los precios de las mercancías. ¿Vale? ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Ya nos quedó clara esta fórmula? No hay duda, profe. Perfecto. Vamos a avanzar entonces. Ok. Bueno, ya que se sabe entonces cuánto dinero, o que más o menos se estima cuánto dinero es el que tiene que estar en circulación, Marx nos dice que en un principio se generaron monedas hechas con metales preciosos y estas, pues por lo general las empezaron a acuñar los gobiernos, obviamente para darles legitimidad a ese dinero. Pero Marx aquí el argumento, más bien la aportación que nos hace es que justamente a pesar de estar hechas de metales resistentes, pues esas monedas comienzan a desgastarse por el simple hecho de que están circulando, ¿no? Es más, nosotros lo vemos con nuestras monedas, pues las monedas que se emitieron no sé, en el 94, hoy en día ya a veces hasta tienen ya casi borrado el número, o sea, se nota ese desgaste. Y Marx dice, bueno, pues eso pasa justamente con las monedas y en ese momento la gente le empieza o ya no tiene esa relación intrínseca que originalmente se supone que debiera de tener el dinero. Recuerden que en un principio nosotros mencionábamos que cuando utilizábamos el oro o la plata como mercancía universal de intercambio, pues al principio lo que se hacía era pesarlo, ¿no? Y entonces tú pesabas la cantidad de oro y decías, ok, pesa una onza, bueno, esa onza tiene ese valor. Posteriormente, ya con la modernización y obviamente con la intervención del gobierno, al principio se crean monedas que contienen, cuando son nuevas,
contienen exactamente el peso del metal precioso que dice que contiene. O sea, a lo mejor se hacían monedas de 1 onza o monedas de libra, por eso tenemos la razón de la libra esterlina. O sea, podríamos entender que en un principio una libra tenía el peso de una libra de oro. Ok, ¿qué sucede? Que bueno, ya por el uso, por la comodidad, esas monedas se empiezan a desgastar y si nosotros fuéramos puristas, nos dice Marx, pues entonces ese desgaste haría realmente que ese dinero debería de perder su valor porque ya no tiene una relación intrínseca. Sin embargo, como es dinero legal y además es de uso obligatorio, pues los gobiernos obligan a que esas monedas, a pesar de tener desgaste, deben de seguir teniendo su mismo valor nominal. O sea, si ahí dice que esa moneda es de 1 libra, todo mundo tiene que aceptarla como 1 libra, aunque en peso ya no contenga exactamente 1 libra. ¿Qué sucede? Que después viene la transformación. Digamos que esto es una especie de factor psicológico. ¿Por qué? Porque posteriormente los gobiernos lo que van a empezar a hacer de manera sutil es empezar a cambiar esas monedas que originalmente eran, por ejemplo, de oro, por monedas de materiales más baratos, pero que tienen el valor nominal ahí impreso, ¿no? Entonces, a lo mejor al principio la moneda decía 1 libra y era efectivamente 1 libra de oro, pero posteriormente esas monedas de 1 libra se empezaron a sustituir por monedas de plata que no tenían el mismo valor del oro, el mismo valor de uso del oro, y pero bueno, pues ya conservaban ese valor nominal, ¿no? Y la gente inconscientemente las tuvo, o a lo mejor incluso a la fuerza, por una cuestión de imposición de gobierno, pues lo tuvo que empezar a aceptar como medida de cambio, hasta lo que tenemos hoy en día, que hoy en día, bueno, pues nuestras monedas, por ejemplo, en el caso de México, son monedas hechas con metales muchísimo más baratos que lo que pudieran ser el oro y la plata, ¿no? Entonces, hoy en día, bueno, pues si a nosotros nos dan una moneda hecha de níquel que dice 1 peso, pues nosotros lo aceptamos. Y si esa moneda de repente cambia por algún otro metal o por algún otro material que sea más barato que el níquel y dice 1 peso y el gobierno nos dice, pues va a valer 1 peso, entonces nosotros lo tendremos que aceptar, ¿no? Dado el poder que tiene el gobierno, esa es una de las facultades que tiene el gobierno de hacer que su dinero sea el dinero de curso legal, ¿no? Esa es una propiedad que tiene justamente el gobierno. ¿Qué sucede? Que justamente también a la par de que de que ya se empieza a perder el valor intrínseco del dinero, eso también va generando inconscientemente que otros actores, como pueden ser los propios bancos, los bancos privados, pues van a empezar a emitir un dinero que aparentemente está anclado a un, eh, a un metal precioso. Y entonces los bancos comienzan a emitir billetes de acuerdo a los depósitos que la gente tiene de esos metales preciosos en las cuentas bancarias. Quiere decir, por ejemplo, que si ustedes llevan, no sé, 11 libras de oro y las guardan en el banco a cambio les entrega billetes y esos billetes se pueden cambiar en el banco por esas libras de oro que están presentes físicas en el banco. Pero ¿qué sucede? Por comodidad, la gente empieza a hacer transferibles esos billetes y entonces ya la gente pierde la intención de ir al banco, digo, hay quien lo hace, pero pierde la intención de ir al banco a cambiar esos billetes
por el oro que está contenido en los depósitos. Ya más bien dicen, bueno, pues aquí tengo este billete y yo te debo a ti 5 libras. Bueno, pues mira, este billete equivale a esas 5 libras, tómatelo doy y tú vas al banco y las cambias. Pero ¿qué pasa? El que recibe ese billete, digamos, por ahí le da flojera y dice, bueno, pues yo lo tengo, este billete que es más fácil de incluso de transportar, y ahora se lo voy a entregar a otra persona como medio de pago. Y ese es entonces también el origen de los billetes. En ese momento empiezan a circular billetes y monedas en la economía. Nada más que debo de dejar en claro. En un principio, los billetes eran creados por particulares, no por el gobierno. Realmente, cuando los gobiernos empezaron a utilizar los billetes, ya estamos hablando más bien acercándonos a los 1900, ¿no? Entonces, todo el principio, cuando llegó a haber billetes, pues generalmente los hacían los particulares y era un dinero de aceptación. Pero a lo que voy es que justamente es este punto donde ya en sí el dinero o la mercancía, más bien la mercancía universal, deja o pierde todo valor intrínseco, pierde todo valor de uso y se convierte únicamente en mero valor de cambio. Ya estamos en una economía más bien basada en precios. ¿Sale? ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Quedó clara esta parte? Bueno, avanzamos. Sí, Ok. Bueno, lo que les mencionaba, ¿no? Ya que los gobiernos logran que su moneda sea aceptada, pues permite ya determinar de forma arbitraria el contenido metálico que poseen y incluso se crean los billetes de papel, ¿no? Y lo que les mencionaba, bueno, pues los billetes de papel ahora son sustitutos perfectos del oro y en algunos casos se vuelve el papel moneda estatal de curso forzoso, ¿no? También es cierto que bueno, en algún momento, por ejemplo, en el caso de México, los bancos particulares eran los que hacían los billetes y el propio gobierno decidía de qué billetes, de qué banco eran los que se iban a utilizar para que se pudieran pagar los impuestos, ¿no? Entonces, les repito, en muchos casos, o en la mayoría de los casos, los billetes en un inicio estaban, eran documentos emitidos por los bancos y quien le daba esa sustentabilidad a los billetes no era en sí el gobierno, eran los bancos privados con auspicio del propio gobierno. Ok. Eh, ¿Qué sucede? Bueno, en un principio, obviamente, Marx nos dice que estos billetes tenían que emitirse siempre con una contraparte en este caso en metales preciosos, ¿no? O sea, Marx en este momento contempla que esos billetes deben de tener siempre una contraparte. No se puede emitir, de acuerdo con Marx, más billetes de los que realmente tienen en depósitos, porque si no lo tienen, entonces eso puede generar pues bastantes perturbaciones, ¿no? Y durante muchos años se decía que, o más bien esa era la relación, la razón, ¿no? Cada billete que emite un banco a fuerza debe de tener un anclaje en oro, ¿no? Pero ¿qué ventaja tienen los billetes? Que los billetes se pueden fraccionar. Entonces, tú ya puedes crear ahora un billete no de 1 libra de oro, ya la puedes hacer de media libra, de 10 centavos, etcétera, etcétera. O sea, ya de partes relativamente muy pequeñas que facilitan aún más el intercambio de mercancías, ¿no? Ok. ¿Qué sucede? Bueno, nos dice Marx, ok, al momento en que ya aparecen los billetes, pues
estos billetes ahora van a hacer lo que se considera el signo dinerario o el signo áureo. Áureo haciendo referencia al oro, ¿no? Entonces, ahora el dinero ya ha llegado a una nueva evolución y el dinero ya nos hace a nosotros psicológicamente entender que ese billete va a ser canjeable por oro cuando nosotros tengamos la disposición de ir a un banco a cambiarlo. Y desde ese momento, digamos que es una nueva evolución que tiene el dinero. Ya se ha perdido, de cierta manera, el valor intrínseco del dinero y ahora ya nada más empezamos a tener, podríamos decirlo de alguna forma, certificados de de que ese billete o esa moneda va a ser pagadera en oro, porque está anclada en oro, o en plata, si es que nuestro patrón fuera la plata. ¿Hasta aquí alguna duda? Ok, avanzamos entonces. Ok, ¿qué pasa? Bueno, pues justamente en este momento, algo que ocurre es que empiezan a surgir un nuevo grupo de personas, los famosos atesoradores, ¿no? Y entonces, estos atesoradores lo que van a hacer es generar perturbaciones en el ciclo o en la circulación mercantil. ¿Por qué? Porque estas personas, dirían los clásicos, estas personas irracionales, lo que van a buscar es justamente transformar mercancías para quedarse con el dinero. Y esa razón, esa explicación de que la gente busque vender mercancías para quedarse con dinero es lo que les va a generar a ellos, lo que les va a dar una satisfacción, ¿no? Lo que va a cumplir con una necesidad que ellos tienen. ¿Por qué? Porque considera Marx que este tipo de personas que tratan de acapararse el dinero, por decirlo de alguna forma, o sea, que empiezan a atesorarlo y ya no lo dejan circular, para ellos va a implicar ahora una razón de riqueza. Estos atesoradores que se empiezan a quedar con el dinero, pues van a considerar que entre más dinero tengan, más ricos van a ser. Pero, dice Marx, eso empieza a generar que el circuito o la circulación mercantil se empiece a detener porque la mercancía ya no logra realizarse de una forma tan, tan dinámica como lo venía haciendo. Este sería un factor a lo mejor que nosotros podríamos entender que hace que disminuya la velocidad de circulación. El famoso número 5 que era constante que antes veíamos, pues entonces ahora se ve reducido justamente por este factor de atesoramiento. ¿Y qué se requiere? Bueno, pues lo que se requiere entonces es tener que meter más dinero a la economía porque hay personas que se lo están quedando, lo están atesorando como un entendimiento, les repito, de riqueza. ¿Todo claro? Ok, avanzamos entonces. Dice Marx, bueno, en esta razón de atesoramiento, él entiende que el dinero es como si se petrificara porque ya no circula y el vendedor de mercancías, ahora el que vende las mercancías, ya no va a tener intención de comprar más mercancías. Entonces, ahora esos vendedores se empiezan a convertir en atesoradores, se empiezan a acapararse justamente el dinero que está en la economía. Y ¿por qué empiezan a quedarse con el dinero, además de representar una riqueza? Porque el dinero, pues ya se convierte prácticamente en la mercancía universal
de compra del resto de las mercancías, ¿no? Algo que ninguna otra mercancía tiene. Ahora quien posee dinero puede comprar prácticamente lo que sea. En cambio, si solamente posees trigo, pues no siempre tu trigo va a servir para comprar el resto de las mercancías, pero si posees dinero, tendrás la capacidad de comprar prácticamente lo que quieras, ¿no? Y entonces ahí se empieza a dar una interpretación de lo que sería la riqueza en un principio. Entre más dinero tienes, podríamos entender entonces que eres más rico bajo este argumento. ¿Qué sucede? Bueno, pues el atesorador entonces ahora va a estar dispuesto a sacrificar sus necesidades de otras mercancías para mantener ese fetiche del oro. O sea, dejo de consumir, dejo de comprar lo que siempre estaba acostumbrado a comprar con la intención de tener oro y ese fetiche del oro me da a mí más felicidad, ¿no? O sea, me satisface más, me siento más completo, ¿no? Que si tuviera yo las mercancías. Y nos dice, ok, bueno, pues esto genera codicia y avaricia en los que van obteniendo el dinero, que por lo general van a ser los vendedores, y ahora ahora la forma en la cual cambia la visión, ya no es una visión de intercambio. Ahora la intención va a ser vender mucho y comprar poco, para que con esa relación, esa diferencia entre vender más de lo que se compra, yo voy a obtener una mayor riqueza y yo me voy a volver más rico. Ok. Vamos a entender ahora otra nueva característica que tiene el dinero y nos dice Marx, ahora también el dinero, ya cuando el dinero ya tiene estas características, también posee una nueva característica que sería funcionar como medio de pago. Esta relación de medio de pago muchas veces se puede confundir con la relación de medio de cambio. Hay que tener cuidado porque pareciera que son sinónimos, pero sí tienen diferencias. ¿Por qué? Hablar del dinero como medio de pago es una cuestión más, digamos, más de forma contable y además también genera otra situación, ya el dinero visto como medio de pago. ¿Cómo podemos entender al dinero como medio de pago? Bueno, veníamos nosotros hablando en un principio de que existían vendedores y compradores, pero si ya nada más vemos esa relación, ya no como vendedores y compradores de mercancías, sino como personas que están intercambiando dinero, pues esa relación dineral, nos dice Marx, va a hacer que entonces ahora los vendedores también puedan ser vistos como acreedores y los compradores ya también van a ser vistos entonces ahora como deudores. ¿Qué va a pasar? En este momento, ya en este momento que se consagra el dinero, pues ya el dinero se convierte ahora sí en la medida de valor. Ahora sí, esa concepción del valor de uso empieza a quedar ya de forma muy remota, muy alejada y ahora empezamos entonces a considerar que las mercancías tienen, más bien, o a considerar a las mercancías por su valor de cambio. Y el momento en el cual se establece una economía ya de valores de cambio, pues el dinero se convierte en un medio de pago. ¿Por qué? Porque ya cuando el dinero es un medio de pago, entonces eso genera que ya todos los pagos que se realicen en una economía van a estar ahora cuantificados en dinero y no cuantificados en especie. Por ejemplo, yo en una sociedad todavía de trueque o de transición a una sociedad ya con dinero, podía decirle a una persona, oye, préstame 100 gramos de arroz
y cuando yo tenga mi cosecha, yo te regreso esos 100 gramos de arroz o esos 100 kilos o lo que sea. Hoy en día, lo que dice Marx, ya con la aparición y la consagración del dinero, lo que se dice es, ok, tú me das 100 kilos de arroz ahorita y yo te voy a pagar en un futuro 200 pesos, porque es lo que vamos a acordar que cuesta tu arroz en este momento, ¿sí? Ya no te voy a regresar el arroz que me prestaste. Ahora yo te voy a pagar, en cuanto yo tenga el dinero, te voy a pagar ese arroz que tú me prestaste. Y eso es entonces ahora lo que dice Marx, va a convertir a los vendedores en acreedores y a los compradores en deudores. Ahora los compradores ya tienen una deuda de dinero con el vendedor. ¿Sale? Y es en ese momento que también se empiezan a crear ya de bueno, vale la redundancia, formal o de manera formal, los derechos y obligaciones sobre los pagos. Ya en este momento se empiezan a crear entonces ahora sí los contratos. Y entonces yo ya puedo incluso vender a crédito o comprar a crédito. Ya yo como comprador tengo la obligación de pagar algo que me están dando ahorita, una mercancía que me están dando ahorita, porque ya está establecido por contrato, yo ya quiero esa obligación. Y obviamente la persona que tiene ese contrato tiene un derecho de poderme reclamar el pago por esa mercancía que me dio. ¿Queda claro? Ok. Entonces, ya esta consagración nos dice, bueno, pues ahora ya es el precio, la forma en la cual se miden las obligaciones y es la forma en la cual se va a medir la obligación que los compradores tienen cuando se compran los plazos estipulados, ¿no? Ya hacemos un contrato, ya empiezan los famosos pagarés de, ok, yo me comprometo a pagarle a fulano de tal 100 pesos cuando llegue el día 30 de agosto. O yo me comprometo a pagarle a tal esta cantidad cuando se venza este plazo, ¿sí? Y obviamente quien posee ese papel, ese pagaré, pues tiene el derecho de cobrarle a la persona que está adquiriendo esa deuda. ¿Qué sucede? Entonces, ya en este momento es cuando el dinero ya se convierte ahora sí en el fin último de la venta. Ya se empieza a dejar de lado esa forma de intercambiar mercancías para obtener una mercancía que me satisfaga. Ahora, lo que empieza a tener la gente es tratar, o los vendedores, tratar de transformar sus mercancías en dinero. Ya que tengan el dinero, ya después verán en qué lo utilizan, cómo, de qué manera van a satisfacer una necesidad, pero ya se pierde esa concepción de voy a vender una vaca para comprarme una tele. Ahora es voy a vender una vaca para tener dinero y ya que tengo el dinero, digo, ok, tengo el dinero, bueno, pues me alcanza para comprarme una tele o me alcanza para comprarme unos zapatos o me alcanza para comprarme esto y yo ya decidiré qué es lo que me compro. ¿Sale? El atesorador, que ya es una nueva persona, un nuevo personaje que está interviniendo en esta sociedad, pues el atesorador, perdón, lo que va a estar buscando es tratar de estar vendiendo todas las mercancías que pueda con la finalidad de tener más dinero, ¿sí? O sea, ya ahora el atesorador deja de darle valor de uso a las mercancías que él posee para transformarlas en dinero. Y nos dice que el comprador, bueno, pues siempre mientras esté uno en posición de comprador, siempre va a tener ese rol de ser una persona endeudada para poder pagar las compras que requieren, ¿no?
Marx aquí, a partir de esta relación, nos dice que justamente, bueno, de acuerdo con él, esta es la razón por la cual empieza la lucha de clases. ¿Por qué? Porque el comprador siempre va a estar endeudado y el vendedor siempre va a buscar la forma de andarlo endeudando. Entonces esa es una relación ya un tanto dispareja y cuando la relación ya es muy abrumante, de acuerdo con Marx, esto es lo que genera que se empiece a dar la lucha de clases y ciertas revoluciones, ¿no? ¿Hasta aquí alguna duda? Por ahora no, profe. Bueno, avanzamos. Ok, lo que les iba mencionando, ya cuando el dinero entonces es considerado el medio de pago, ya la única forma de pagar cuando los contratos ya se crean de esta forma, se expresan en dinero, pues ya se puede crear lo que se conoce como el dinero crediticio. Es a partir de este momento en el cual el crédito ya toma una formalidad, ¿no? Y empiezan obviamente a surgir, pues primeramente los certificados de pago, y esos certificados de pago, obviamente, bueno, pues van a ir evolucionando a lo largo de la historia hasta convertirse en instrumentos más sofisticados. Pero también estos certificados de pago, una característica que tiene es que también ahora ya van a empezar a funcionar como medios de pago y se van a integrar al dinero que ya existía, o sea, a los billetes y monedas que ya existían. Ahora también se van a incluir los certificados de pago y van a tener también esa valorización. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, si yo voy con mi mamá y le digo, préstame, bueno, dame esta mercancía, pero préstamela y te la pago en tanto tiempo, ella me genera un pagaré. Y ella con ese pagaré, lo que puede hacer es esperarse justamente esos 30 días a que yo le pague lo que me prestó, o bueno, sí, lo que le pague, lo que ella me prestó en especie, o puede ir al mercado a llevar ese pagaré y decirle y negociar incluso ese pagaré con, no sé, a lo mejor el señor de la fruta o de la carne, ¿no? Es decirle, bueno, ¿sabe qué? Pues no traigo dinero, pero tengo este pagaré, entonces ahora yo le transfiero mi pagaré y usted tiene ahora el derecho de cobrarle a mi hijo el dinero que él originalmente me debía, pero ya no me lo va a pagar a mí, ahora se lo va a pagar usted porque ahora usted posee este certificado de pago. Y es entonces que, bueno, pues la economía de crédito empieza a crecer, ¿no? Empieza a haber entonces ahora ya un sistema crediticio y bueno, pues ya después obviamente esto se va a empezar a formalizar con los bancos, ¿no? Ya los bancos son los que se van a encargar en su momento de empezar a ofrecer créditos, pero en este tiempo estaríamos hablando que a lo mejor un antecedente de los bancos podrían ser los propios usureros, ¿no? Pagan, prestan dinero o dan algo en especie y a cambio tienen un certificado de pago que ellos van a estar utilizando como medio de pago. Y eso entonces genera que empiece a haber ya más transacciones. Incluso, nos dice Marx, ya a partir de estos certificados de pago, ya incluso grandes empresas pueden hacer transacciones comerciales de forma más fácil, ¿no? O sea, por ejemplo, vamos a suponer una persona que tenga una comercializadora y recibe mercancías a través de los puertos, ¿no? A través de un barco. ¿Qué hacen? Bueno, pues no va a ir esta persona a llevarle el dinero para pagarle el del barco. Ya pueden incluso negociar un contrato, incluso puede ser diferido, ir haciendo pagos diferidos y decirle al del barco, bueno, te voy a ir comprando tu mercancía, pero de forma diferida. Y se van creando este tipo de certificados, ¿no? ¿Qué sucede? Que al final
las grandes transacciones, esas grandes compras que empiezan a hacer las empresas, ya no necesitan utilizar el dinero de curso legal para poder establecer un comercio. Ya no necesitarán monedas de oro y plata para estarse pagando, y ahora nada más van a estar haciendo contratos y estar a lo mejor utilizando esas monedas de oro y plata, pero una o de forma diferida, o la otra que también nos dice Marx es a través de lo que se conoce como un neteo. ¿Saben ustedes qué es netear las operaciones? No, profe. ¿No? Ok, vamos a ver si lo podemos explicar con... Yo creo que sería con un Excel. Abro la pantalla y ahorita... Ok, vamos a decir que tenemos a la persona A y esa persona A le debe a B 200 pesos, pero B le debe a C también 200 pesos, están a créditos. B le hizo un pagaré, bueno, más bien, A le firmó un pagaré a B de que le debía 200 pesos y B le firmó a C un pagaré de que le debía 200 pesos. Pero, ¿qué sucede? Vamos a suponer que nada más hay 3 personas en este ejemplo y C le debe 250 a A. ¿Qué sucede? En un ejemplo sencillo, utilizando dinero, pues A al vencimiento del pagaré tendría que agarrar 200 pesos, dárselos a B, B agarrar esos 200 pesos y dárselos a C, y C recibir esos 200 pesos y aparte incluirle otros 50 pesos para mandárselos a A. ¿Cuál es una forma más fácil? Una forma más fácil es que si A le debe 200 a B, B le debe 200 a C y C le debe 250 a A, lo que hace B es que el pagaré que tiene con A se lo da a C. Entonces ahora C tiene la deuda de A, o sea, lo que tiene que pagar A, y le dice C a A, yo ya no te voy a pagar esos 250, yo solamente te voy a pagar 50 pesos y cancelo tu deuda con B y le cancelo también la deuda a B. Quiere decir entonces que realmente el dinero que se utilizó fue solamente 50 pesos, no los 250 pesos que se tendrían que estar utilizando en esta economía. Esta forma de actuar a través de certificados, a través de utilizar otros sustitutos del dinero, pues evitan que se use dinero de circulación, dinero creado por el gobierno. Esa forma de trabajar se conoce como neteo de operaciones. Es algo más o menos como lo que hacen hoy en día los bancos comerciales. ¿Queda claro? Sí, profe. Ok. Bueno, pues justamente eso es lo que dice Marx, hacen entonces ahora todas aquellas grandes empresas, netean sus operaciones y solamente aquel que queda con saldo deudor le pagará la diferencia de ese saldo deudor, o sea, no todo lo que debe, sino solamente la diferencia a quien quede con el saldo acreedor, pero eso genera que todos se cancelen sus deudas entre sí. Y entonces, bueno, pues tenemos más dinero en la economía. Bueno, lo que les comentaba, ya la existencia de contratos, entonces va a generar que se eliminen los pagos en especie e incluso el gobierno pues también se ve obligado a dejar de recibir esos pagos en especie y empieza a cobrar sus impuestos ya en términos dinerarios. Hay que recordar que, bueno, pues antes, en la época medieval,
pues por lo general los impuestos de esa forma se cobraban, ¿no? Tanto lo cobraba el gobierno como lo cobraba la iglesia, los famosos diezmos, que era el 10% de tu producción, pues te la cobraban en especie. Ya ahora con la existencia del dinero, pues ya no te dicen, mano, me vas a dar el 10% de tu producción de trigo. Ahora te dicen, no, pues me vas a pagar tanta cantidad. Hasta el día de hoy, ¿no? Hoy en día los impuestos los pagamos en términos dinerarios. Y es justamente en este momento en el cual paradójicamente podemos decir que ya el dinero se transforma en una mercancía general. Pero ¿qué característica tiene? Que solamente posee valor de cambio, ya no tiene de uso. Ahora, todas las mercancías ya están valorizadas por su precio, no por el valor de uso que realmente posean. Ok. Ya por último, en el capítulo 4, aquí, bueno, voy a hacer un resumen de esta parte de este capítulo 4, porque nada más estoy tomando lo que meramente nos interesa a nosotros, ¿no? Nos dice Marx que entonces ya con estas nuevas formas del dinero, con estas nuevas propiedades que va adquiriendo el dinero, pues nosotros podemos observar que paralelamente a la circulación mercantil, o sea, al famoso MDM, tengo una mercancía para transformarla en otra mercancía, pues eso lo podemos entender como vender para comprar. O sea, voy a vender mi mercancía para poder comprar otra mercancía. Y de forma paralela también surge otro ciclo, que sería un ciclo donde empieza con dinero y acaba con dinero. O sea, yo tengo dinero que transformo en mercancía para obtener dinero. Y nosotros lo podríamos entender algo así como comprar para vender. O sea, yo compro una mercancía para poderla vender y mi fin último es tener dinero. ¿Sale? Obviamente, nos dice Marx, bueno, pues si nosotros tomáramos este ciclo así tal cual, este ciclo del DMD, pues parecería algo sumamente absurdo. O sea, como una persona que tiene 50 pesos va a comprar una mercancía para venderla en 50 pesos. Pues ya simplemente si su fin último es tener dinero, pues no va a necesitar o no va a tener ningún atractivo vender una mercancía, ¿sale? Sin embargo, esto ocurre obviamente de una forma modificada. ¿De qué manera va a querer la gente usar su dinero para comprar una mercancía y comprar y obtener al final dinero? Pues va a ser a partir de lo que se conoce como la aparición de un nuevo participante, al cual llama Marx el capitalista. Y este capitalista tiene como fin último obtener el dinero. Ustedes me dirán, bueno, pero pues ya existía el atesorador, que el atesorador también su fin último es tener dinero. Solamente que la diferencia entre un capitalista y un atesorador es que el capitalista lo que va a buscar es utilizar su dinero para obtener más dinero del que poseía originalmente. O sea, la intención del capitalista es que si tiene 100 pesos, va a buscar la manera de obtener más de 100 pesos, o sea, obtener a lo mejor 110 pesos, 105 pesos, dependiendo cuál sea la ambición que tiene el capitalista. Pero su fin último, obviamente, es tener dinero, no tener mercancías que satisfagan sus necesidades. Se entiende entonces que el capitalista lo que va a buscar es comprar una mercancía para venderla posteriormente a un precio más caro. Y eso, bueno, pues lo conocemos, digamos que esa es una primera versión de un capitalista. Hoy en día conocemos muchas personas que de esa forma se hacen de ingresos, ¿no? Compras a lo mejor, yo conozco personas que, por ejemplo, van al centro histórico, compran mercancías a un precio más barato de lo que puede estar en cualquier otro parador y lo venden a lo mejor
en su colonia, con sus vecinos, con personas que no tienen esa facilidad de ir al centro a comprar la mercancía. O bien el famoso mayoreo, compra el mayoreo, ¿no? Pues estas personas van a comprar la mercancía a un precio más barato, dado que están comprando el mayoreo, y venden a un precio de menudeo que obviamente va a ser más alto, ¿no? Esta, digamos, es la primera forma o la primera fase de un capitalista, nos diría Marx. Ok, ¿eso quiere decir que entonces hay más? Claro, hay otra forma de capitalistas, ¿no? ¿Cómo podemos entender entonces este ciclo del capital? Bueno, Marx nos dice que entonces el capitalista va a entrar a la circulación mercantil, pero su visión va a ser distinta a la forma en la cual estaban entrando originalmente los vendedores. El capitalista va a meter su dinero con la intención de comprar una mercancía que él sepa o crea que va a poder vender en otro lado mucho más cara. O sea, va a adquirir una mercancía, pero no la va a adquirir por el valor de uso, la va a adquirir con la finalidad de obtener un mayor valor de cambio. Entonces nos dice Marx, el capitalista interpreta su dinero transformado en una mercancía que va a vender con la finalidad de obtener una D'. Esta D', obviamente, nosotros tenemos que entenderla como una D mayor que la D original o el dinero original que el capitalista está metiendo en esta circulación mercantil. De hecho, nos dice el propio Marx, en este caso, esta forma en la cual está entrando el capitalista, este dinero que está entrando para comprar una mercancía, el capitalista lo llama capital. Esa es la famosa transformación del dinero en capital. Esta D para el capitalista no significa dinero, significa capital, significa una inversión. Está usando el dinero no para comprar, sino para invertir, con el fin último de la rentabilidad, de volver a recuperar ese dinero que invirtió más un plus, o lo que llama Marx un plusvalor. ¿Dudas? Ok. Entendemos entonces este ciclo como D, visto desde el capitalista como D, ahora va a ser un capital o una inversión. M va a ser esa mercancía que va a comprar el capitalista con el objetivo de volverla a vender, y D prima va a ser igual a ese capital que invirtió más un plusvalor. Nosotros podríamos entender esa apóstrofe como el plusvalor, como ese extra que está recibiendo en relación al dinero que él utilizó. Por lo tanto, bueno, pues está de más decir que D debe de ser menor que D'. ¿Sale? Ok, nos dice Marx, bueno, pues el capitalista siempre va a buscar que se cree o que se genere un ciclo infinito de DM de prima. Obviamente, pues, siempre va a estar buscando esa rentabilidad. Pero ya cuando el capitalista, en su búsqueda de obtener mayor rentabilidad y tener como fin último el dinero, pues lo que va a hacer ahora es tratar de convertirse en el dueño de los medios de producción, o sea, comprar todo lo que ahora conocemos nosotros como activo fijo, comprar la maquinaria, comprar los edificios, tener las herramientas, y al ser el dueño de esos medios de producción, lo que va a hacer es comprar las materias primas que se requieran para generar esa mercancía, y además le va a comprar su fuerza de trabajo a lo que Marx más adelante le llama el proletario, ¿no? Esas personas que no poseen ningún activo fijo y lo único que poseen es su fuerza de trabajo. Y el capitalista en esa posición que tiene de manera favorable,
pues va a establecer el pago de esa forma de trabajo. Quiere decir entonces que ahora el capitalista va a utilizar su capital, esta D inicial, para producir mercancías y el precio de esta mercancía va a estar determinado por la siguiente fórmula. Nos dice entonces que el precio de la mercancía va a ser igual a un capital constante, que es justamente estos activos fijos, y también llega a considerar a las materias primas. ¿Por qué? Porque esas mantienen su valor, y un capital variable que va a estar, que va a consistir justamente en lo que pagó por esa fuerza de trabajo. Pero, dice Marx, palabras más, palabras menos, esta fuerza de trabajo que está comprando va a tener un extra de, digamos que de fuerza de trabajo que no se paga. Quiere decir entonces que el capitalista va a pagarle a la fuerza de trabajo menos de lo que realmente está dando. Y esa diferencia es lo que Marx considera la plusvalía. Nos dice Marx, bueno, pues entonces el capitalista lo que hace es apropiarse de esa plusvalía, y si nosotros transformamos esto que pagó el capitalista, pues entenderíamos que C más B es en sí la suma de su capital, pero esta P que está sobrando, esta P, la transformándolo en términos monetarios, sería justamente esta apóstrofe, este extra que está obteniendo el capitalista al momento de vender una mercancía. Entiéndase, el capitalista, por ejemplo, invirtió 100 pesos en producir una mercancía, y esa mercancía la va a vender en el mercado a 110 pesos. Quiere decir que esa diferencia, esos 10 pesos de diferencia, es expresado en monedas, el plusvalor expresado en fuerza de trabajo es justamente la plusvalía. ¿Sale? Ok, ¿hasta aquí alguna duda? ¿Quedó claro cómo funciona entonces el sistema de acuerdo con Marx? Sí, Sí, profe, quedó todo claro. claro, profe. ¿Y por qué el dinero entonces juega un papel muy importante en la economía? Ok, ya por último, bueno, esto es todo lo que les comentaba. Ya por último, voy a retomar la imagen que nos hizo favor de compartir Giovanni la vez pasada. Y creo que genera un muy buen resumen de esto que hemos visto en esta revisión de estos dos capítulos. Por un lado, del lado izquierdo tenemos lo que es la circulación mercantil y cuáles son sus objetivos, o cómo lo podemos determinar. Y del lado derecho tenemos lo que se considera la circulación dineraria, que es esto último que acabamos de ver. Obviamente este cuadro es un cuadro comparativo bastante interesante, porque, bueno, tenemos que en el caso de la circulación mercantil, pues el objetivo que se tiene es el valor de uso. Ya nada más para, como resumen, ¿qué va a suceder? Bueno, pues una persona va a deshacerse de una mercancía que no representa valor de uso, a cambio de una mercancía, o con un objetivo final de obtener una mercancía que sí represente un valor de uso. En este caso, bueno, pues por lo que entendemos es una cuestión de una diferencia cualitativa. ¿Por qué? Porque va a deshacerse de algo que para él cualitativamente no tiene valor, y lo voy a tratar de intercambiar que algo que sí obtenga cualitativamente algún tipo de valor. En este lado de la circulación mercantil, el dinero solamente funciona como un medio. O sea, la gente no va a querer, que está en este lado, no va a querer tener el dinero, va a buscar deshacerse de él con el objetivo de buscar satisfactores, mercancías que lo satisfagan. Y el valor, la forma en la cual se va a estandarizar el valor, es justamente por el trabajo que nosotros suponemos que trae incorporada esa mercancía.
Ahora bien, del lado del capitalista, que es lo que le interesa al capitalista, se encuentra la parte de la circulación dineraria. Y viéndolo desde esta forma, bueno, pues el objetivo va a ser el valor del cambio. O sea, Tornillos. ¿mandé? Creo que se le abrió a alguien el micrófono. Ok, el valor, el objetivo en una circulación dineraria es cambiar dinero para tener más dinero, ¿sale? En este caso, bueno, pues lo que se va a buscar es la parte cuantitativa. Yo tengo 100 pesos, bueno, pues ahora quiero tener más de 100 pesos. No, ya no me interesa el valor de uso, y ahora lo que me interesa es tener mayor valor de cambio. En este caso, el dinero, bueno, pues ya es el fin mismo, y lo que la gente, o en este caso el capitalista, que es del lado donde va a estar, pues lo que va a buscar es justamente aumentar el dinero de una manera infinita. Mientras él lo pueda hacer, pues su objetivo último va a ser ir teniendo cada vez más dinero, y que ese ciclo sea continuo, eh, eh, interpretando de que el ciclo se vuelve infinito, ¿no? Y para el capitalista, bueno, pues entonces el valor o la autovalorización va a estar representada justamente por el dinero. O sea, ya lo importante es el dinero y ya no tanto el tiempo de trabajo socialmente necesario que incluyen las mercancías. Ya da por hecho que lo que valen las cosas es lo que tiene que, es una representación de, bueno, lo que valen o el precio de las cosas es una representación de su valor. Y obviamente, bueno, pues siempre va a buscar obtener un plusvalor, una ganancia de manera dineraria, este, por cada venta de mercancía que obtenga. Ok, ¿hasta aquí alguna duda, algún comentario? ¿Podemos cerrar ya este tema? Yo solamente un comentario, profe. Sí, dime, ¿qué pasó? Bueno, yo había leído con anterioridad que hablando de los capitalistas, se vuelven capitalistas porque dice en el libro que de enero a mayo el proletariado paga impuestos. O sea, prácticamente, pues nada más trabaja gratis para el gobierno en esas fechas y el resto del año es lo que ellos, pues, se podría decir que ganan. Entonces estaba leyendo en el libro y ahorita todo pues lo que está comentando, por qué muchas personas se quieren volver como empresarios. Este, o sea, como que la finalidad de todo esto es que también el gobierno apoya mucho a los empresarios. Ahorita estamos viendo en taller algo similar a esto que usted está comentando. O sea, ahorita con la pandemia, con todo lo que está pasando actualmente, hay muchas personas que empiezan a hacer como sus negocios. Entonces el gobierno, pues yo lo veo bien, o sea, yo veo que el gobierno apoya muchísimo a los empresarios y, por ejemplo, a las personas que siguen trabajando, pues como que sí, o sea, como que nada más dicen, son personas que trabajan y ya, que ellos nos sigan pagando a nosotros para nosotros apoyar a las empresas que van empezando. Entonces, pues, no sé, como dato curioso quería mencionar eso de que el proletariado de enero a mayo trabaja totalmente gratis y ya el resto del año, pues se podría decir que es lo que gana. Ok, bueno, yo no tenía ese conocimiento, digo, gracias por la aportación. Digo, sí, a final de cuentas, el gobierno, pues sí, es más sencillo, obviamente, apoyar a los empresarios. ¿Por qué? Porque les sirve de varias formas. Debemos de entender que el gobierno, a final de cuentas, una de sus mayores fuentes de recaudación o de ingresos propios del gobierno, pues es a partir de los impuestos, ¿no? Entonces, entre más personas paguen impuestos, pues es mejor. Y la forma en la cual es más fácil que la gente te pague impuestos es a través de deducírselos justamente del trabajo que realizan, ¿no? El famoso ISR, sobre todo. Eh,
¿Cómo es más fácil hacer que más gente entre a trabajar? Además, aquí también está el factor social, ¿no? O sea, la gente está demandando trabajar, la gente necesita trabajar o la gente quiere trabajar. La gente obviamente eso lo hace para tener ingresos o lo hacemos para tener ingresos. Entonces, bueno, pues digamos que teóricamente lo que nos podría decir cualquier teórico es que pues las empresas son generadoras de empleos, ¿no? Incluso eh, es más fácil que si tú apoyas a una empresa, esa empresa, por ejemplo, en el caso de México que tenemos muchas MIPYMES, pues si tú apoyas a uno, pues lo más probable es que esa empresa le dé trabajo al menos a 5 personas. Entonces ya tienes ahí un... un multiplicador, ¿no? O sea, tú apoyaste a uno, pero ya este apoya a 5. Y si lo piensas en grandes empresas, de acuerdo a la teoría, pues a lo mejor podías apoyar a Coca-Cola bajo esa lógica y Coca-Cola le da trabajo a miles de personas, ¿no? Entonces, es más fácil como que nada más tener relación con uno que tener relación con 1000. Aparte, bueno, pues el gobierno se quita justamente esa presión social, esa presión de dar trabajo, porque en algún momento de la historia el gobierno dentro de sus responsabilidades era justamente combatir el desempleo, ¿no? Ya eso ha ido quedando como que lo han ido dejando de lado, pero bueno, pues justamente dicen algunos autores, por eso surge la burocracia, ¿no? Hay que darle empleo a la gente y bueno, pues entonces hay que generar un aparato burocrático lo sumamente robusto para poderle dar trabajo a personas y fraccionar las actividades de tal manera que todo mundo pueda tener un ingreso. Y obviamente ese ingreso para el gobierno se retribuye en impuestos, ¿no? Entonces, bueno, ahí es una situación un poquito perversa, dirían algunos, pero qué mejor que en vez de contratarlos el gobierno, mejor los contraten las empresas, ¿no? O sea, ya le transfieres ese problema a la empresa o esa situación a la empresa, ¿no? Pero bueno, sí, muchísimas gracias por esa aportación, Giovanni. No sé si hay alguien más o ya con esto finalizamos. Bueno, entonces dejo de grabar y ya nada más ahorita les comento lo final.